El agua de la bañera seguía tibia cuando la encontraron. El cinturón de su propia bata, anudado alrededor del cuello en un lazo perfecto, casi decorativo, como si quien lo hizo hubiera tenido tiempo, como si nunca tuviera prisa. Pero la puerta estaba cerrada con llave. Entre 1962 y 1964, 13 mujeres murieron de esta forma en Boston, todas en sus propios hogares. El lugar en donde se supone que nosotros nos sentimos seguros. Y cuando por fin le pusieron un nombre al responsable, la policía descubrió lo peor. Llevaban meses hablando con el asesino. Ya se habían cruzado de frente con ellos. Había estado, de cierto modo, bajo sus propios techos, conviviendo con sus familias. Este es el expediente de Albert DeSalvo. Y déjame decirte algo. Mientras más conozcas su caso, menos sentido va a tener. Antes de ser un hombre en los periódicos, DeSalvo fue un niño en una casa donde el miedo era la rutina diaria. Chelsea, Massachusetts, década de 1930. Su padre llegaba, y los golpes llegaban con él. Le rompía los dedos a su esposa, uno por uno, tan despacio, solo para ver cuánto tiempo podía aguantar antes de gritar. El padre de Albert una vez vendió a alguno de sus hijos a un granjero, como si fueran herramientas. ¿Sabes lo que es eso? A Albert lo obligaban a ver cada una de las cosas que su padre hacía. Y yo te pregunto algo. ¿Qué crees que pase dentro de la mente del niño después de estos traumas? Albert creció, se alistó en el ejército y se casó. Tuvo 2 hijos. Por fuera, era un hombre común, amable con los vecinos, siempre dispuesto a ayudar con un mueble pesado o una reparación en la casa. Pero ya había grietas que nadie quiso mirar de cerca. En 1960, la policía de Massachusetts tenía un nombre anotado en sus archivos. Le decían el hombre de las medidas. Un sujeto que tocaba puertas, se presentaba como un representante de una agencia de modelos y pedía permiso para tomar medidas a mujeres jóvenes que vivían solas. Las medía y después se iba. Extraño, incómodo, pero nadie todavía imaginaba hasta dónde llegaría ese hombre, porque lo que estaba a punto de comenzar no tenía precedente en la historia criminal de Estados Unidos. Junio de 1962. Un vecino notó algo raro en el departamento de Anna Slessers, de 55 años. La radio seguía encendida todo el día, pero nadie respondía a la puerta. Cuando por fin entraron, la encontraron en el suelo, el cinturón de su propia bata atado al cuello, anudado con un lazo que parecía hecho para un regalo. No había ventanas rotas. No había cerraduras forzadas, nada. 2 semanas después, otra mujer. Mary Muller tenía 85 años. Su corazón se detuvo antes de que él terminara. Murió de un infarto en el momento exacto en el que él la tomó por detrás. Ni siquiera alcanzó a estrangularla. La recostó en el sofá con mucho cuidado, como si la estuviera acostando a dormir. Y después Albert se fue. Nina Nichols, de 68 años, volvió del dentista esa tarde. Alcanzó a llamar por teléfono a su hermana. La llamada se cortó a la mitad de una frase. Su hermana la llamó de vuelta, pero nadie contestó. Ese mismo día, Helen Blake, 65 años, a unos kilómetros de distancia, en cuestión de horas, Boston pasó de ser de una ciudad tranquila a una ciudad que contaba los minutos entre un cuerpo y el siguiente. El patrón era siempre el mismo, y él era siempre aterrador. Mujeres solas, en su mayoría mayores, encontradas en sus propios hogares, estranguladas con su propia ropa, anudadas con el mismo lazo casi ceremonial.
sin señales de haber forzado nada para entrar. ¿Cómo entraba? Esa pregunta se volvió una obsesión colectiva. Las mujeres dejaron de vivir solas de la noche a la mañana. Se instalaron cerraduras dobles, cadenas, alarmas improvisadas con ollas y cuerdas atadas a las puertas. Los vecinos se turnaban para vigilar los pasillos de noche, y aún así, él seguía entrando. Para 1963, las víctimas empezaron a ser más jóvenes, y esto cambió todo. Sophie Clark tenía 20 años, estudiante. Sus compañeros de departamento la encontraron muerta al volver de clases. Había quedado con ellas en verse para cenar, pero Sophie nunca llegó a la mesa. 3 semanas después, Patricia Bissett, de 23 años, su jefe llamó a su casa porque no se había presentado al trabajo. Nunca había faltado un solo día, pero para este momento, el terror ya no representaba edad ni barrio. Cualquier mujer, en cualquier departamento de la ciudad, podía ser la siguiente. La policía formó un equipo especial. Interrogaron a cientos de sospechosos, consultaron a psiquiatras, a criminólogos, hasta un médium, en un intento desesperado por ponerle rostro a un hombre que parecía no dejar rastro. Pero no sirvió de nada. Mayo de 1963. Ida Irga, de 75 años. La encontraron en una posición que los propios investigadores se negaron a describir en los periódicos. Ese mismo día, Jane Sullivan, de 66 años, en otro barrio de la ciudad. 2 en un solo día. La ciudad entera dejó de respirar. En septiembre, Evelyn Corbin, de 58 años. Noviembre, Joan Graff, de 23. La policía ya no sabía qué hacer con la palabra patrón, porque el patrón era claro. Lo que faltaba era un maldito rostro, y el patrón seguía sin romperse. Llave puesta por dentro, ningún testigo, ningún grito que alguien recordara haber escuchado a través de las paredes. El 24 de enero de 1964, encontraron a Mary Sullivan, de 19 años, en un departamento. Recién se había mudado a la ciudad. Llevaba apenas unos días viviendo sola. Fue la última víctima confirmada, la última de 13. Y después de esto, silencio. Un silencio que de alguna manera daba más miedo que los asesinatos mismos, porque significaba que él seguía allá afuera, en alguna parte, caminando por las calles como todos los demás. Pero la respuesta a quién era este hombre, la respuesta real, estaba mucho más cerca de lo que nadie había sospechado. Aquí es donde la historia da un giro que todavía hoy deja fría a la gente. Albert DeSalvo seguía caminando por las calles, arreglando calefacciones, sonriendo a los vecinos. Nadie lo miraba 2 veces. Ese era, quizá, el detalle más frío de todos. Albert fue arrestado, pero no por los estrangulamientos. Lo detuvieron por una serie de agresiones sexuales bajo el alias El Fantasmagórico. Entraba a viviendas de mujeres que vivían solas. Las ataba y las atacaba. Algunas de ellas sobrevivieron para contarlo. Fueron sus testimonios lo que finalmente lo pusieron detrás de la celda. No los estrangulamientos. Lo internaron en un hospital psiquiátrico para evaluaciones. Y fue ahí, encerrado, rodeado de médicos que estudiaban su mente como si fuera un espécimen. Ahí fue en donde Albert empezó a hablar. Le contó a otro paciente, a un hombre llamado George Nassar, detalles de los estrangulamientos de Boston, detalles que solo el asesino podía conocer. Nassar se lo contó a su abogado, un hombre que se convertiría en una de las figuras más controvertidas de todo este caso, Lee Bailey. DeSalvo terminó confesando los 13 asesinatos con un nivel de detalle que helaba la sangre. Describía las habitaciones, el color de las cortinas, la ropa de cada víctima, prenda por prenda.
y la posición exacta de los cuerpos. Cosas que nunca se habían hecho públicas. Cosas que, según los investigadores, solo podía saber quien hubiera estado allí, en esa habitación, en el instante correcto. Los detectives que lo escucharon describieron después la misma sensación. No era como escuchar a un culpable confesando por culpa. Era como escuchar a alguien recordando unas vacaciones. Y aquí está el problema que atormentaría este caso durante décadas. Nunca fue juzgado por los asesinatos. Ni un solo cargo por ello. Solo lo condenaron por los otros asaltos y lo sentenciaron a cadena perpetua por eso. Jamás fueron por las 13 muertes que él mismo había hecho. Y mucho menos porque él mismo las contó. ¿Por qué nunca se lo llevaron a juicio por eso? La respuesta involucra evidencia insuficiente, una estrategia legal de su propio abogado y una pregunta que quedaría abierta durante más de 40 años. ¿De Salvo realmente mató a esas 13 mujeres o simplemente sabía demasiado? En 1973, dentro de la prisión estatal de Walpole, Albert fue apuñalado hasta morir en su propia celda por otros reclusos, aunque nunca se supo por quién. Ese crimen hasta la fecha jamás ha sido resuelto. Albert se llevó consigo la única voz que podía confirmar la verdad completa. Durante décadas, investigadores, familiares de las víctimas y periodistas se hicieron la misma pregunta. ¿Fue De Salvo realmente el estrangulador? ¿O confesó crímenes que no cometió a cambio de fama, de dinero para su familia o simplemente de atención? Algunos detalles de su confesión no terminaban de encajar con ciertas escenas. Su propia familia insistió durante años en que era inocente de los asesinatos. Algunos investigadores llegaron a pensar que no había un solo estrangulador, que pudo haber sido más de un hombre, imitando el mismo método, escondido detrás de un solo nombre. La ciencia forense de la época no alcanzaba para responder las preguntas. Habría que esperar a un futuro que, en 1964, nadie podía imaginar todavía. En 2013, 50 años después de que comenzara el terror en Boston, la tecnología finalmente alcanzó al misterio. Las autoridades exhumaron el cuerpo de Albert De Salvo. Compararon su ADN con la evidencia biológica que había sobrevivido 5 décadas, guardada en un sobre sellado desde el asesinato de Mary Sullivan, la última víctima confirmada. La misma mujer que apenas llevaba unos días viviendo sola cuando él entró a su departamento. 50 años, un sobre y una respuesta esperando por dentro. Todo este tiempo a que la ciencia por fin la alcanzara. La coincidencia fue contundente. Después de 50 años de duda, de teorías, de sospechas sembradas por su propia familia, la ciencia confirmó lo que él había susurrado en aquella habitación del hospital décadas atrás. Pero incluso con esa confirmación, una pregunta sigue flotando sin respuesta definitiva. ¿Actuó completamente solo en los 13 casos? ¿O alguna de esas muertes fue obra de otra persona, escondida para siempre detrás de un nombre que se volvió sinónimo del mal absoluto? Albert nunca enfrentó a un jurado por los estrangulamientos. Murió sin una condena formal por las 13 muertes que confesó con lujo de detalle. Y aún así, su nombre quedó grabado para siempre en la historia del crimen como el estrangulador de Boston. 13 mujeres entraron a sus propias casas creyendo que estaban a salvo. 13 familias esperando durante generaciones una respuesta que al final no les dio justicia, se las dio la ciencia. ¿Cuántos otros casos, en este mismo instante, esperan porque la tecnología un día revele la verdad que nadie pudo probar a tiempo? Si esta historia te dejó con la piel de gallina, sabes lo que tienes que hacer. Dale like y suscríbete. Y no olvides activar la campanita. Yo soy Iván y este caso queda archivado.